Hay una particularidad respecto a lo que es el impuesto sobre la renta y complementarios, y es que hoy en día ustedes pueden estar viendo la cantidad de cursos y la cantidad de información, obviamente, digamos, por el tema de las redes sociales, ¿cierto? Hay un tema que a mí siempre, digamos, me ha causado mucha curiosidad, y es que por más información que exista en las redes sociales, parece que estuviera diseñada es para atraer la atención y no para realmente informar. Cuando estamos hablando de esto, van a empezar vamos a empezar a ver un par de situaciones, sobre todo con el tema de la residencia fiscal, y es que nunca tocan toda la información de la residencia fiscal y solamente se centran en una variable que es la permanencia, y pues la residencia fiscal no recae sobre eso. ¿Listo? Vamos a irnos ahorita con lo que es nuestra presentación, una presentación que la vamos a estar compartiendo eh, en el Q10, ¿sí? En el cual claramente, digamos, vamos a estar muy pendientes de esto. ¿Listo? Dale un momento acá. Ahí estamos viendo, ¿cierto? Estamos viendo la presentación completa, ¿cierto que Sí, sí? señor. Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, Señor. nuestra charla, ¿qué pasó? No me asusten así. Entonces, tenemos lo que es nuestro tema de impuestos sobre la renta y complementarios de las personas naturales, en donde nos vamos a enfocar en lo que es la parte de los residentes fiscales en Colombia. ¿Listo? Lo que vamos a estar viendo durante estas 5 clases, recordemos que este módulo del impuesto sobre la renta está compuesto por 10 clases, en las cuales vamos a estar hablando directamente 5 clases sobre el impuesto sobre la renta y complementarios de las personas naturales. Y yo siempre digo 4 clases y media o 4 clases de renta jurídica, y vamos a ver una parte, digamos, de lo que son las retenciones en la fuente a título de renta. Sin embargo, pues si el tema nos da la oportunidad, vamos viendo directamente lo que son temas de retención en la fuente, como para ir adelantando lo que es ese ciclo. ¿Listo? Vamos a estar viendo unos temas importantes en relación con lo que es la elaboración del impuesto sobre la renta y complementarios de las personas naturales residentes fiscales, y es precisamente lo que es la determinación de esa residencia fiscal. Es que la determinación de la residencia fiscal y los sujetos obligados comprenden parte de la base y la esencia para saber cuáles van a ser sus responsabilidades en el fisco, ¿sí? ¿Quién tuvo la oportunidad de leer el post de hoy, el que les compartí? ¿Sí lo leyeron o no? ¿No lo leyeron? No les digo ya. ¿Alguien lo leyó o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Pero lo leyó todo o solamente es la primera partecita? Lo leí todo. ¿Lo leyó todo? Bueno. Y fíjense algo muy particular, y es una frase célebre de uno de los genios no incomprendidos, sino aceptados en la historia de las matemáticas y de la física en el mundo, y es Albert Einstein, donde el hombre dice que una de las cosas más difíciles en el mundo es el impuesto sobre la renta, ¿sí? Sin embargo, también hago una reflexión sobre aquellas personas que pues no cuidan sus palabras, y es que eso es fácil de hacer, eso es fácil de hacer. No, si fuera fácil, pues entonces la gente lo haría de forma individual, ¿cierto? Si fuera tan fácil. Y claramente, digamos, se rompería todo ese hito de la gente que dice, no, es que yo por la declaración de renta cobro 524.000. Pues si es tan fácil, no cobre todo eso, porque pues, si es fácil, ¿cierto? Uno cobra es por el grado de complejidad, y aquí es donde venimos, obviamente, digamos, por el tema de lo que es la complejidad, ¿cierto? Entonces, esa residencia fiscal es la base, es lo que yo le llamo la base principal para saber si tenemos que estar, no tanto si tenemos que estar declarando, sino cuáles van a ser nuestras responsabilidades frente al fisco en relación, obviamente, digamos, con esa obligación formal, cómo va a estar compuesta, cómo va a estar obviamente ordenada. Vamos a ver una parte que es muy importante, que es sobre el valor patrimonial de los activos y los pasivos, y es el valor por el cual se tiene que declarar un bien, ¿sí?
Normalmente a veces nosotros tenemos la percepción de que las cosas deberían ser a su valor nominal, que es el valor por el cual yo pagué algo, pero existen reglas especiales, sobre todo en el tema de los bienes inmuebles, donde nos dicen a nosotros que se debe reportar de cierta forma especial los bienes inmuebles. ¿Listo? Vamos a analizar lo que es esa renta cedular que hoy en día, digamos, viene, digamos, se muestra a través de lo que son unas casillitas. Lo digo yo directamente en lo que es esa, digamos, ese post, y esto no es llenar casillitas, ¿sí? Porque si fuera a llenar casillitas, pues hasta fácil sí sería, ¿cierto, Betsaida? Si uno se pone a llenar casillitas, ¿sí? Ay, tan chévere, se ponga este valor acá, ponga este valor acá, ponga este valor acá, ponga este valor acá, y es muy fácil, pero la idea es saber por qué yo debo colocar un valor acá y no aquí arriba, y por qué acá y no al lado, por qué acá y no acá, y por qué estas casillas se encuentran bloqueadas. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál es la razón? Y claramente todo viene de lo que es la partida de lo que es la esencia, ¿cierto? Vamos a ver lo que son ingresos, ingresos no constitutivos de renta, deducciones, rentas exentas y descuentos tributarios para las personas naturales. Vamos a ver una parte de la ganancia ocasional y al final vamos a hacer un taller práctico. Es lo que normalmente, digamos, la gente demanda, ¿cierto? Un taller para poder aprender. Y entonces empezamos nosotros con el tema de la residencia fiscal. Cuando nosotros estamos directamente en una lectura sistemática de lo que es el artículo 9 y 10 del estatuto tributario, este nos dice a nosotros que sin importar si la persona es nacional o extranjera, ellos tienen una obligación frente al Estado respecto a lo que es el impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que pasa acá cuando estamos hablando de ese artículo 9? Se dice, establece la clasificación de las personas naturales, ya sean nacionales o extranjeras. Y empezamos a ver aquí la primera parte especial y es de una vez desnaturalizar ese concepto de que la persona es extranjera y ¿qué pasa? No pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque para determinar la residencia fiscal no importa si la persona es nacional o extranjera, porque tanto un nacional como un extranjero posiblemente podrían tener las mismas responsabilidades frente al Estado sobre el impuesto o en el impuesto sobre la renta, sin importar si es colombiano o es extranjero. ¿Listo? Por ello, lo que es la normatividad fiscal, y no solamente aquí en Colombia, sino en la mayor parte del mundo, podemos ver que las personas naturales, perdón, las personas nacionales y extranjeras se van a dividir en dos grupos. ¿Esos dos grupos cuáles van a ser? Los residentes fiscales y al mismo tiempo van a ser los no residentes fiscales. Y fíjense una cosa, y es que aquí empezamos a ver la diferencia de cada uno de los grupos. Cuando estamos hablando de los residentes fiscales, quiere decir que sus obligaciones formales y sustanciales se van a extender a lo que se conoce como una renta mundial. ¿Qué significa eso? A mí una vez me salieron con una pregunta bastante, digamos, jocosa, ¿cierto? Digamos, con un poquito de un tono de humor, diría yo, y era la persona diciéndome, profe, entonces esa renta mundial, ¿qué formulario es? ¿Existe un formulario a nivel mundial para eso? No. Lo que pasa es que le llamamos renta mundial, la cual se va a hacer claramente en el formulario 210, que es para los residentes fiscales, el formulario 210, pero resulta que los residentes fiscales, su obligación se extiende en el sentido de poderle decir al Estado cuáles fueron sus ingresos de fuente nacional y cuáles fueron sus ingresos de fuente extranjera, así como la obligación de informar cuáles son sus bienes poseídos en el territorio nacional y en el territorio extranjero. Los no residentes fiscales rompen lo que es ese esquema, rompen, digamos, lo que es esa obligación mundial y solamente radica en lo local. ¿Y qué significa eso?
cuando un no residente fiscal está en la obligación de declarar, tendrá que hacerlo únicamente sobre los ingresos de fuente nacional, aquellos que produjo aquí, o sea, los cuales se generaron en Colombia, así como es el patrimonio que se encuentra poseído en el territorio nacional. Entonces empezamos a partir lo que son esos grupos y decimos, el residente fiscal debe declarar y pagar impuestos por todo lo que sucede en el mundo, mientras que el no residente fiscal, ellos van a hacer una depuración únicamente sobre lo que son sus ingresos y patrimonio de fuente nacional. Por ello, los residentes fiscales declaran en el formulario 210 un formulario que se encuentra diseñado bajo los parámetros de lo que es la cédula general, ¿cierto? O sea, la partición de lo que son sus ingresos de acuerdo a las actividades, claramente, digamos, también las de pensiones, dividendos y ganancias ocasionales, así como lo que es la imputación en la forma correcta de lo que tiene derecho. Mientras que lo que son los no residentes van a estar declarando en el formulario 110, el cual incluso está diseñado para las personas jurídicas, indicando que ellos van a hacer una depuración más general basada en el artículo 26 del Estatuto Tributario. El artículo 26, apréndanse esto. El profesor vive enamorado del artículo 26 del Estatuto Tributario porque a pesar de ser un párrafo tan pequeño, ¿sí? Tan chiquito, es la sustancia de lo que es la esencia del impuesto sobre la renta. Y fíjense lo que ustedes están viendo ahorita, es un párrafo de nada, ¿sí lo están viendo? Estamos viendo, ¿cierto? Y fíjense lo que va a pasar acá con lo que les voy a decir. Dice, la renta líquida agradable se determina así. O sea, ¿cuál es la renta líquida agradable? A la cual le aplicamos la tarifa del impuesto sobre la renta. Entonces, fíjense que eso es como de atrás para adelante. Empezamos. ¿Cómo se determina la renta líquida agravable a la cual yo le aplico el porcentaje del impuesto sobre la renta? ¿Cómo llego yo ahí? Y me empieza a mí a decir el artículo, me dice, venga, no se me vaya a asustar. Yo nazco, o sea, yo renta líquida agradable, voy a nacer de la siguiente forma. De la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados, ya sea para obligados o no obligados a llevar contabilidad, en el año o periodo grabable, que sean susceptibles de producir un incremento neto en el patrimonio en el momento de su percepción. Ah, ok. Profesor, ¿cuáles son los ingresos que se encuentran grabados con renta? Todos los que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción. Para que un ingreso no esté considerado como grabado en renta, debe estar ¿qué? Debe estar de forma explícita, expresado de forma tácita dentro de lo que es la norma, diciéndonos que ese ingreso no paga renta. De lo contrario, todos los ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio neto se entenderán grabados. El salario de duras penas me alcanza 15 días y los otros 15 días es sufriendo. Yo nunca voy a tener un incremento patrimonial. No, es susceptible o la percepción. Usted trabaja para eso. Entonces va a estar grabado como tal. Y que esos ingresos no hayan sido expresamente exceptuados, o sea, que no los hayan vuelto ingreso o no se lo hayan, digamos, excluido del gravamen de lo que es este impuesto en el sentido de que diga de forma expresa que no se encuentra grabado. Luego, a lo que es ese resultado de coger los ingresos menos los ingresos que se encuentran como ingresos no constituidos de renta o ganancia ocasional, se le restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual yo voy a obtener los ingresos netos. Entonces, fíjense que cuando en el estatuto tributario se habla de ingresos netos, ya sabemos cómo llegamos ahí, ¿cierto? ¿Cómo? De los ingresos ordinarios y extraordinarios
que sean susceptibles de incrementar el patrimonio, le restamos aquellos ingresos que hayan sido de forma expresa exceptuados del impuesto y luego se le van a restar las devoluciones, rebajas y descuentos. Esos son los ingresos netos. Se dice que de los ingresos netos se resta ¿qué? Cuando sea el caso, porque no todo el mundo maneja este concepto, los costos realizados imputables a tales ingresos. Ya me están diciendo que los costos están asociados a los ingresos. Para poder generar un ingreso necesito un costo, siempre y cuando sea el caso. No siempre se necesita un costo. Con lo cual se obtiene la renta bruta. Ah, ok. O sea que mis ingresos netos nacen de una depuración y mi renta bruta nace de los ingresos netos menos los costos asociados o imputables a tales ingresos. Luego nos dice, de la renta bruta se restan las deducciones realizadas. Ok, fíjense lo siguiente, con lo cual se obtiene la renta líquida, dice. De la renta bruta se restan las deducciones con las cuales se obtiene la renta líquida. Ah, las deducciones se encuentran asociadas a la actividad productora de renta. ¿Por qué? Porque se restan de la renta bruta, no se restan de los ingresos. Entonces, el costo está asociado al ingreso, pero las deducciones o los gastos se encuentran asociados a la renta bruta, o sea, a la actividad que genera esa renta bruta. Salvo las excepciones legales. ¿Cómo así? Tengo renta líquida y me dice el artículo, salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable. Ah, de la renta líquida tengo la oportunidad de restar las rentas exentas, una excepción legal, con lo cual llego a la renta líquida gravable. Y a esta renta líquida gravable le voy a aplicar las tarifas señaladas en la ley. Y fíjense lo que dice este pequeño artículo, todo lo que me está enseñando del impuesto sobre la renta, cómo se determina el impuesto sobre la renta. Y esto es, o sea, esto es una base tan fundamental que es lo que yo llamo impuestos para párvulos. Eso es lo que ustedes como mínimo deben saber, el artículo 26, el cual le va a dar a usted la base para entender cómo llego a la renta líquida gravable. Vea qué bonito es este artículo. O sea, ahora ya me entienden por qué yo vivo enamorado del artículo. Está muy bueno, ¿cierto? Todo lo que me dice. Luego de eso, listo, volvemos. En ese sentido, ya empiezo yo a entender cuáles son los dos grupos con los cuales van a estar recayendo lo que son esas obligaciones formales y sustanciales frente al Estado, en la cual obviamente la administración se encarga de llevar las cuentas de estas dos personas para saber si lo están haciendo de una forma correcta. ¿Listo? El artículo 10 ya nos empieza a decir a nosotros cuáles son esas condiciones para que una persona pueda ser representada o tenga el concepto de la residencia fiscal. Porque es que la residencia fiscal, ¿qué es lo que nos va a nosotros a determinar? ¿Cómo tengo que declarar? Si tengo que declarar todo lo de Colombia y del exterior, ya sean ingresos y patrimonio, en un sistema cedular, que son las rentas por cédulas, o si por el contrario, no tengo la obligación de reportar todos mis ingresos a nivel mundial, sino solamente los de Colombia, y claramente será bajo una depuración del concepto general del artículo 26, donde no existe una renta cedular. Entonces, fíjense lo curioso, y es que el artículo 10 del estatuto nos va a estar hablando a nosotros de tres conceptos para llegar a lo que es la determinación de la renta fiscal. Y es que resulta que la persona puede recaer en cualquiera de esos tres numerales que tiene el... Ay, mi hojita me está picando. El artículo 10 y tenemos que empezar a analizar cada situación, ¿sí? Porque lo que yo les decía en algún momento, nosotros llegamos al punto de estar viendo información en redes en donde solamente se ve el tema de la permanencia. Y es que la permanencia no es la única forma con la cual yo llego al concepto de la residencia fiscal.
Si bien vamos a empezar con la permanencia, que es el numeral 1 del artículo 10 del estatuto, esto nos dice a nosotros lo siguiente. Recuerden que hay normas que hay que pegarlas de forma expresa, tal cual como dice la norma. No puedo hacer un resumen porque si llego a omitir algo, ustedes no van a aprender de la forma correcta. Cuando estamos hablando de la permanencia en el país, el artículo 10 en su numeral 1 nos dice permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días. Le pregunto yo a Heidi. Heidi Marcela tiene micrófono, ¿cierto? Heidi Marcela Zúñiga. Uy, se nos fue. Heidi se nos fue. Ah, no, no, aquí está Heidi. Entonces, Heidi, vamos a hacer la pregunta a Heidi. Heidi, si la norma de permanencia me dice a mí que debo permanecer de una forma continua o discontinua en el país por más de 183 días, ¿cuántos días significa eso para yo llegar al punto de determinar la residencia fiscal? Si me está diciendo más de 183 días, ¿en qué día ya se empieza a contar la residencia fiscal? ¿Qué nos dice Heidi? ¿Heidi sí está acá o no está acá? Heidi Marcela. ¿Alguien que sí esté? ¿Quién me colabora? Profe, a partir del día 184. Perfecto, eso quiere decir la norma. Pero fíjense lo curioso y es, profe, ¿y por qué no dice que en el día 184? Porque la norma está escrita de esa forma, ¿sí? Y dice, permanecer de forma continua o discontinua en el país por más de 183 días. O sea que necesito 184 días o más para yo llegar al punto de determinar la permanencia y ser residente fiscal. Pero nos dice lo siguiente, 183 días calendario incluyendo los días de entrada, ¿cierto? Los días de la entrada, los días de salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Y empezamos nosotros a analizar lo que es este artículo del conteo de la permanencia y empezamos a definir tres conceptos muy importantes para saber cómo se calcula esa residencia por la permanencia en el país, ya sea de forma continua o discontinua. ¿Discontinua qué es? Como la canción, que entra y sale, ¿cierto? Que entra y sale, que entra, que entra, que entra y sale al país. Entonces, no siempre está de forma continua en el país, sino que anda como la canción, que entra y sale, que entra y sale, que entra, que entra, que entra y sale, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tres conceptos importantes para determinar la residencia fiscal. Uno, definición del límite temporal. El artículo 10 nos está diciendo a nosotros, oiga, usted debe calcular un periodo de 365 días calendario de los cuales tendrá que contar la permanencia para saber si la persona es o no es residente fiscal. Listo. ¿Cuál es el límite temporal? 365 días. Así lo menciona el artículo. ¿Qué es lo complejo? ¿De cuándo empiezo o desde qué punto yo voy a partir a contar o cuál es el punto de partida para contar esa permanencia? Pues es que la norma no me está diciendo a mí cómo lo debo hacer. Y esto desafortunadamente no nos han dado lo que es el instructivo, la directriz, porque la DIAN le da miedo decir cómo se hace el conteo. Por eso, si bien la norma no contempla una forma técnica en la cual yo debo determinar mi periodo límite temporal para hacer el conteo de los más de 183 días, debo que realizarlo de dos formas. Desde el día de la entrada hacia adelante, ¿cierto? O desde la última salida hacia atrás.
Y casualmente eso es lo que hace la DIAN cuando se trata de un periodo fiscal que ellos van a fiscalizar. Y ellos siempre cuentan la partida de la persona cuando sale del país hacia atrás para saber si existe un periodo de más de 183 días o si por el contrario estamos hablando de un periodo mucho menor en esos 365 días. ¿Qué es lo que pasa acá? Primero, límite temporal. Ya sea desde el momento en que la persona entra o la persona sale, si empezamos desde que la persona entra, pues hacia adelante 365 días y ver cuál es su permanencia continua o discontinua. La otra es desde su punto de salida, cuando se va hacia atrás 365 días y cuál fue la permanencia de esta persona durante estos 365 días. Ese es el concepto número 2, conteo de la permanencia. Una vez yo defino lo que es el límite temporal, ya sea desde el primer día en que entra al país hacia adelante o desde el último día en que permanece en Colombia y se va hacia atrás, defino mi límite temporal y una vez tengo definido los 365 días, comienzo a realizar lo que es el conteo. ¿Sí? Y cuando yo tengo el conteo y determino los más de 183 días, quiere decir que llego al tercer punto, determinación de la residencia fiscal por permanencia en Colombia. Uf, profe, qué difícil. Y empiezan las preguntas. Leonardo, es que yo tengo un cliente que es colombiano y él tiene unos negocios en Panamá y se la pasa como la canción. ¿Cómo es la canción? Elfi, ¿cómo es la canción? ¿Cómo es la canción? Entra y sale, profe. Que entra y sale, ¿cierto? Como la canción, que se la pasa, entra y sale, ¿cierto? Así, y que entra y sale, y que entra, y que entra, y que entra y sale, y entonces empieza la gente a complicar. Profe, es que esa persona, esos son 3 días en Panamá, vuelve, luego vuelve y sale, 5 días en Ecuador y vuelve y entra y sale, y se va para Estados Unidos y 3 meses allá y vuelve y entra y sale. Profe, muy difícil así, tranquilos, porque la norma del artículo 10 del Estatuto Tributario establece una condición especial para esos colombianos canzones que se la pasan entrando y saliendo. Existe una norma que es el numeral tercero del artículo 10 que habla sobre los nacionales. Entonces, fíjense algo muy particular, y es que la permanencia uno creería que solamente es para los extranjeros. No, la permanencia no solamente es para los extranjeros, porque es que la norma no hace una distinción. Entonces, la permanencia es para los dos, para el nacional y el extranjero. Pero cuando el nacional empieza que entra y sale, que entra y sale, que entra y sale, pues nos vamos al numeral tercero. Entonces, no se compliquen la vida con el nacional que entra y sale, ¿sí? Porque para eso ellos tienen una norma que es el numeral tercero, que ya ahorita lo vamos a ver. Mientras tanto, la permanencia hay que definirla y qué mejor que con ejemplos para poderlo entender, ¿cierto? Entonces, el conteo, o sea, vamos a hacer la aclaración y esto lo vamos a estar repitiendo. No existe una norma que indique cómo se debe realizar el conteo, ¿sí? Ahorita yo les voy a mostrar unos conceptos, porque es que yo tengo otra presentación en donde fueron casi 3 horas hablando de residencia fiscal, acá no podemos hacer eso, pero entonces el tema ¿cuál es? Para entenderlo, con ejemplos. Resulta que este ejemplo nos va a decir a nosotros, Leonor, nacional colombiana de nacimiento, o sea, es una persona con su cédula de ciudadanía, la nueva, la vieja, la digital, pero tiene cédula de ciudadanía porque nació en Colombia. No se la regalaron, que por estar cantando allá en combo con Shakira y con Karol G le dieron la nacionalidad. No, se la ganó porque nació acá, ¿sí? Entonces, ha vivido toda la vida en Colombia y por cosas del destino le salió un trabajito en España, por lo que decide vender todas sus pertenencias y pues después del brindis del año nuevo y un día de descanso después, decide irse para España el 2 de enero del 2026.
Esa persona se va del país. El 2 de enero, vea, sale del país el 2 de enero. Entonces, como ella nunca había salido del país, su conteo es desde que sale hacia atrás. Entonces, ella sale el 2 de enero del 2026 y tenemos que definir los 3 puntos claves. ¿Cuál es el primero? El límite temporal. Sale del país el 2 de enero, entonces ese fue el último día que estuvo aquí en Colombia. No importa que se haya ido a las 12:05 de la mañana del 2 de enero. Eso ya cuenta como un día de salida, ¿sí? Un día. Esa salida cuenta como un día de permanencia en Colombia. Así haya estado 30 minutos aquí en el aeropuerto internacional, no importa. Estuvo ya un día, porque se cuentan los días de entrada y de salida. Salió del país 2 de enero, límite temporal. Del 2 de enero hacia atrás, 365 días. 2 de enero del 2025. Ya tenemos nuestro límite temporal, 365 días. Como ella nunca había salido del país, pues claramente del 2 de enero hacia atrás, vamos a contar que aquí ya hubo más de 183 días, hubo 185 días, 186, 187, 190, 365 días, más de 1.300 y pico de días estuvo aquí en Colombia. Obviamente yo pongo esta fecha como referencia en donde hay 185 días del 2 de julio del 2025 al 2 de enero del 2026. Esta persona por naturaleza ya es residente fiscal, no solamente por permanencia, también lo va a hacer cuando veamos los conceptos de lo que es ser nacional y cumplir con los requisitos del numeral tercero del artículo 10. Pero fíjense acá que la persona es residente fiscal. Y recuerden lo que dice la norma. Si el periodo o el conteo que es continuo o discontinuo de permanencia se llega a configurar en el segundo periodo gravable del límite temporal de los 365 días, pues esta persona es residente fiscal para el año 2026. Y como residente fiscal para el año 2026, así solamente haya estado el 1 de enero descansando y se haya ido el 2 de enero a las 12 de la noche, ¿cierto? Con 30 minutos, le toca declarar sus ingresos de fuente nacional y sus ingresos de fuente extranjera. Entonces, esta persona pensará que como se fue el 2 de enero del 2026, ya no tiene responsabilidades con el fisco. ¿Y qué gran error está cometiendo? Porque resulta que ella es residente fiscal para el año 2026 y ella comenzó a trabajar desde el 5 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del mismo año en España. Y resulta que esos ingresos que está generando allá, pues tendrán que declararse en Colombia. ¿Por qué? Por ser residente fiscal. Obviamente acá hay un tema que se tiene que revisar a fondo y es el convenio de doble imposición que tenemos con España, ¿sí? Para saber cómo va a ser el tratamiento de las rentas de trabajo en el sentido de cómo se van a grabar, cuánto se van a grabar y cuál va a ser, obviamente, lo que es esa tarifa. ¿Para qué? Pues para que no sea tan duro. ¿Entre quiénes? Entre la madre patria España y Colombia, ¿cierto? No se den tan duro en impuestos. Entonces, cobremos una tarifa más bajita para este tipo de rentas, ¿sí? Y obviamente el impuesto que usted pague allá, pues se lo descuenta acá y el impuesto que pague acá se lo descuenta allá. ¿Sí me hago entender? Esto obviamente, digamos, en relación con convenios de de doble tributación. Otro ejemplo para empezar, digamos, a materializar un poco más el tema de la permanencia, ¿sí? Y como yo les decía ahorita, esto es un conteo, o sea, no existe una norma que indique cómo se debe realizar el conteo. Entonces, fíjense este caso. Joseph es un nacional de Rumanía quien ingresa a Colombia el 6 de enero del 2025 y se regresa a Rumania el 20 de marzo del mismo año, 2025. En ese primer viaje, entre el 6 de enero y el 20 de marzo del 2025, se enamoró de una rola, ¿verdad? Y después de una relación a distancia,
Joseph decide volver a Colombia para verla, por lo que ingresa al país una vez más el 18 de julio del 2025, regresando a Rumanía el 15 de septiembre del 2025. Todo sucedió en el mismo año. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Conteo hacia atrás. El último día que estuvo en Colombia fue el 15 de septiembre del 2025. ¿Cuál es el primer paso que debemos realizar? ¿Cuál es? Línea temporal, profe. La línea temporal. Perfecto, Enri. Muchas gracias. Perfecto. No, ¿quién fue la que habló primero? Marcela, no. La línea temporal se fue el 15 de septiembre de 2025. Desde ese punto de partida, que es obviamente cuando sale de Colombia, hacia atrás, límite temporal de 365 días. Y durante ese tiempo, ¿cuáles fueron sus entradas y salidas? Claramente, del 15 de septiembre del 2025, que fue la última vez que estuvo en Colombia hacia atrás, había entrado a Colombia el 18 de julio. Ahí estuvo 60 días en Colombia. Luego hubo un lapso, ¿cierto? En donde la persona no estuvo por estos lados, posiblemente no tenía tiempo y la última vez la penúltima vez que había salido, 20 de marzo del 2025, con su última entrada, 6 de enero del 2025, había permanecido 74 días. Durante este año, ese periodo, ese límite temporal, el conteo nos da 74 más 60, 134 días de permanencia. Como no sabemos cuándo ha vuelto esta persona, pues sencillo. En ese sentido, ya claramente vamos a determinar que la persona solamente estuvo 134 días. Lo que quiere decir que esta persona es un no residente fiscal. ¿Por qué? Porque definitivamente llegó al punto en donde no hubo esa permanencia de forma discontinua, porque aquí tuvo obviamente un hueco entre el 20 de marzo y el 18 de julio, que no estuvo, tuvo una permanencia discontinua en el país de tan solo 134 días. No es residente fiscal. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces ahora con lo que es un ejemplo mucho más amplio? Entonces, esto es una persona del exterior, ¿cierto? Es una persona española. Dice, Milagros es una española que viaja con una frecuencia a Colombia para dictar conferencias sobre los milagros que le ha tocado ver en la vida. Es una persona de la comunidad religiosa, apasionada, y parece más colombiana que española. Obvio, eso no le impide cobrar por cada conferencia que hace en Colombia, en la cual vamos a ver las entradas y las salidas en el año 2025. La señora entra el 4 de enero del 2025 y se va el 30 de enero del 2025. Luego viene el 1 de marzo, dicta sus conferencias, cobra, le pagan y sale el 25 de marzo. Una vez más, entra el 15 de abril, da su conferencia, le pagan y sale el 26 de abril. Entra el 12 de julio, conferencia, cobra, pagan, sale el 22 de septiembre, su periodo más largo. Luego viene, una vez más, el 10 de octubre de 2025, da conferencia, cobra, le pagan y sale el 30 de noviembre del mismo año. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona? Entonces, cálculo de lo que es el límite temporal. Última vez que estuvo en Colombia, 30 de noviembre de 2025. Hacemos el conteo de los 365 días y empezamos. Salió del país, entró al país 10 de octubre del 2025 y se fue la última vez el 30 de noviembre del 2025. Estamos aquí en la final, ¿no? 52 días. Luego, había entrado el 12 de julio, se había ido el 22 de septiembre, 70 días. Luego, había estado
15, había entrado el 15 de abril, se había ido el 26 de abril del mismo año, 12 días. Había entrado el 1 de marzo, se había ido el 25 de marzo, 25 días. Había entrado el 4 de enero, se había ido el 30 de enero, 27 días. Y comenzamos con esa sumatoria. Y empieza 27 más 25 más 12 más 70 más 52 nos da a nosotros 186 días de conteo. Dentro del lapso de los 365 días, la persona estuvo de forma discontinua 186, en la cual es superior a los 183 días de que trata el numeral 1 del artículo 10, dándonos a entender que es residente fiscal. Y como residente fiscal, pues la señora Milagros nos hizo el milagro a nosotros y tendrá que estar declarando como residente fiscal. Tanto los ingresos que fueron de fuente de Colombia, como los ingresos que hizo en el exterior, ya sea España, Italia, Francia, o si estuvo aquí de pronto en Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿cierto? Chile, o si estuvo en Centroamérica, o si estuvo en el norte de América, donde haya estado. Tendrá que estar declarando todos sus ingresos por ser residente fiscal. El numeral 2 del artículo 10 del Estatuto Tributario nos dice a nosotros, oiga, van a ser residentes fiscales aquellos quienes tengan una relación con el servicio exterior del Estado colombiano. Entonces dice este numeral 2, deben encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, exentos de tributación en el país en el que se encuentran en misión respecto de toda parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año o periodo gravable. ¿Qué quiere decir eso? Aquellas personas que trabajan en las embajadas, en misiones diplomáticas y demás, se van a considerar siempre residentes fiscales. ¿Por qué? Porque esa es la lógica que se le da a la representación de lo que son los servicios del exterior del Estado colombiano. ¿Qué representa una embajada que se encuentra en otro país a nombre de Colombia? ¿Qué significa eso? ¿Qué es? La embajada de Colombia que está en Estados Unidos, ¿qué representa? ¿Qué representa la embajada de Colombia en España? ¿Qué representa? ¿Qué me está diciendo a mí? Que podemos ir allá los que somos colombianos y estamos en esos países porque es una representación de nuestro país. Pero esa representación, exacto, es una representación o sea, es un pedacito de Colombia que está en el exterior, ¿cierto? Eso Sí, es señor. como, yo no sé si ustedes han visto el capítulo de Los Simpson, cuando Bart hace la llamada de broma del inodoro, de hacia qué lado corre el agua, ¿cierto? Y están en la embajada y empieza Homero a decir, estoy en Australia, estoy en Estados Unidos, estoy en Australia, estoy en Estados Unidos. Eso es lo que pasa, ¿sí? Cuando usted está en la embajada que representa a su país en otro país, usted está pisando suelo colombiano. Por eso yo siempre le digo a la gente, cuando usted va a ir a pedir la visa a Estados Unidos, ya usted está pisando Estados Unidos por estar ingresando a la embajada. Entonces, qué curioso, ¿no? No tiene visa, pero ya ha pisado suelo americano. Entonces, fíjese que en ese sentido, como esa representación es un pedazo del país en otro estado, por eso es que se entiende que van a ser residentes fiscales, porque a pesar de que están en el exterior, están trabajando en un pedazo de Colombia. Y aquí es donde vamos con el numeral tercero. Y es con ese tema de, ay, es que esta persona que entra y sale de Colombia y que me voy del país, que porque aquí se paga mucho impuesto y que, que lo roban y que no sé qué, y empiezan a apretar estómago para no pagar impuestos. Entonces,
se les ocurre la grandiosa idea de algún abogado de esos que les gusta meter las narices en todo, pero cuando vienen los problemas van y se esconden. Entonces empiezan con eso, ¿sí? Y váyase del país que si se va del país no le toca pagar nada. Falso. Numeral tercero del artículo 10 del Estatuto Tributario. Y empezamos con una norma especial que recae únicamente sobre los nacionales. Y son 6 condiciones que nos van a estar diciendo a nosotros para saber si usted es residente fiscal o no. Entonces, fíjense que no importa que usted se haya ido a Canadá hace 7 años. Si usted llega a cumplir una sola condición de la que estamos viendo acá, usted es residente fiscal. Pero es que yo hace 6 años no vivo allá. Lo siento, maestro, ¿por qué no hizo el análisis? ¿Cierto? Dice la norma, ser nacional y cumplir con una de las 6 condiciones establecidas en ese numeral tercero. Y dice que durante el respectivo año grabable. Ah, listo. Ya aquí ya me están dando un periodo, ¿cierto? No un periodo cualquiera de 365 días como la permanencia, sino aquí ya me están diciendo, vea, en un periodo grabable. ¿Cuál es el periodo grabable? El que va del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cierto? Ese es el año en el cual se causa el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta no se causa el 1 de enero hasta el 30 y luego deja de estar vacío y luego otra vez por allá en julio otra vez vuelve a nacer. No, el impuesto sobre la renta es todo el año, lo que usted hizo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese es el periodo fiscal. Y dice, si su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad son residentes fiscales en Colombia, no importa que si usted lleva 7 años allá en Canadá, si su esposa o sus hijos están aquí en Colombia, usted es residente fiscal. ¿Cómo así? ¿Sí usted es residente fiscal? Resulta que si el 50% o más de sus ingresos son de fuente nacional, no importa que usted lleve 20 años allá en Canadá, si todos sus ingresos son de fuente nacional, usted es residente fiscal. Que el 50% o más de sus bienes sean administrados o se encuentren poseídos en Colombia. Ah, no es que usted se fue por allá a estudiar y a vivir la vida sabrosa y acá los activos haciendo rentas pasivas y usted gasta esa plata en el exterior. No es que yo vivo hace 8 años fuera de Colombia, sí, pero es que sus bienes y sus ingresos están en Colombia. Usted es residente fiscal. Dice, habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. Ah, es que usted se fue de forma ilegal, lleva 6 años, nada que usted formaliza su estadía en el exterior. La DIAN lo requirió y dijo, no, es que yo vivo en Estados Unidos. Sí, muéstreme a ver todos los soportes. Residente en el exterior para efectos tributarios. No, 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 es que yo fue con el Darien. Ah, no, mi hermano, residente fiscal en Colombia. Y lo último es, si usted tiene una residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal, no importa que lleve viviendo allá 50 años, que ya esté pensionado y que ya incluso esté del otro lado, ¿cierto? Usted es residente fiscal en Colombia. ¿Qué va a pasar entonces? Allá el personaje que vive en Islas Caimán y allá tiene su casa y vive sabroso y recibe rentas de Estados Unidos, rentas de Europa, rentas de Colombia. Pues usted es un residente fiscal. ¿Por qué? Por tener la residencia fiscal en un paraíso fiscal. Y hago una aclaración. Panamá no es un paraíso fiscal. Para Colombia, ¿sí? Que a Colombia le dio miedo. Se le hizo así, cuando puso a Panamá como un paraíso fiscal. Entonces Panamá por ahí le dijo, ah, sí, entonces vamos a revelar a todos los ricos de Colombia que tienen aquí su platica y vamos a decir que ellos son unos evasores. Entonces alguien movió los hilos por allá en el gobierno nacional en su momento
Y dijo, no, no, ¿cómo van a poner a Panamá como un paraíso fiscal si ellos no son paraíso fiscal? ¿Cómo se les ocurre? Falta de respeto con nuestro país vecino. No, Panamá sí es un paraíso fiscal, pero para Colombia no lo es. ¿Listo? Recuerden que Colombia tiene, aquí creo que sí, el Ministerio de Hacienda, ellos expiden un decreto en el cual ellos mencionan, no, y la DIAN también, la DIAN saca una resolución, perdón, en donde ellos determinan cuáles son los países que se consideran como paraíso fiscal. Importante tenerlo en cuenta como para más adelante, pues llevarlo, digamos, como a práctica, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Viene un parágrafo 2 dentro de lo que es ese numeral 3 del artículo 10 que le brinda una luz de esperanza para estos nacionales. Dice la normatividad que si usted llega a cumplir una de estas 6 condiciones, usted no será residente fiscal si, cumpliendo una condición de las 6 del numeral tercero, llega a reunir una de las siguientes condiciones. Entonces dice la norma, dice que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. El domicilio es el lugar en donde ellos pasan el mayor tiempo viviendo. O que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. Entonces, fíjense que puede que su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o sus hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal, pero si usted se fue de una forma legal, en donde, ¿sí?, el 50% o más de sus ingresos anuales son de fuente en la jurisdicción en la cual tiene su domicilio, pues resulta que usted no es residente fiscal. Y para yo poder determinar esta jurisdicción y este domicilio, pues obviamente deben existir lo que son unos documentos idóneos. ¿Y cuáles son esos documentos? Los documentos normalmente, digamos, no se encuentran de forma expresa en el decreto reglamentario, ni mucho menos en la norma, pero la DIAN y lo que es el Consejo de Estado sí han estado dando ciertas, digamos, como recursos y guías para que obviamente uno pueda sustentar con documento idóneo lo que es esa jurisdicción en la cual yo tengo el domicilio. Y realmente, digamos, fíjense que una de las pruebas contundentes que normalmente uno debería tener en cuenta es la actualización del RUT. El RUT se maneja sobre lo que es un principio, que es el principio de buena fe y veracidad, de que la información que se encuentra en el RUT es una información correcta, guía para fiscalizar para la DIAN. Y resulta que allá en dirección de residencia, pues ¿usted qué va a hacer? Pues usted le va a informar a la DIAN que ya no está en Colombia, sino está en el exterior. Usted puede colocar el país en el cual usted se encuentra residiendo y trabajando y recibiendo esos ingresos. Obviamente tiene que demostrar que más del 50% de sus ingresos son de fuente nacional y claramente, pues, perdón, son de fuente en la jurisdicción donde está usted viviendo, y qué mejor que un certificado de un contador del país en donde usted está generando esos ingresos. Entonces, si yo quiero demostrarle a la DIAN que tengo una jurisdicción de domicilio en la cual estoy viviendo la mayor parte de mi tiempo fuera del país, el paso para enseñarle o darle a entender a la autoridad fiscal en Colombia es la actualización del RUT. ¿Qué mejor que eso? Que llegar al punto de decirle, oiga, yo tengo mi esposa, yo tengo mis activos en Colombia, pero pues el 50% de más de mis ingresos son generados aquí. ¿En dónde? En Canadá. ¿Y por qué no ha actualizado el RUT? Sanción por no actualizar el RUT. Entonces, por eso debemos estar muy atentos a este tipo de información para ir un paso adelante de la DIAN y decirles, tengo mi jurisdicción de domicilio, ¿cierto?, fuera del país. Y así la DIAN ya tiene una idea
de por qué usted está declarando como no residente fiscal o por el contrario, ¿por qué no está declarando? Porque está fuera del país y todo sucede fuera del país. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado y utilicen este tipo de información para ir complementando cómo se determina la residencia fiscal. Porque resulta que ustedes a veces, o incluso me incluyo, a veces uno se queda con el lado B de la norma, con el lado A de la norma, perdón, ¿sí? El lado A. Pero también hay que ver el lado B para poder entender todo el contexto de la determinación de la residencia fiscal para las personas en Colombia. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Uy, qué bien. O sea que cuando estemos haciendo el quiz, para sacar un 5 de 5, ¿no? Sí, señor. Mm, así como el de IVA, ¿no? En el de IVA les está yendo bien. Así como Claro, el de hombre. IVA. Como el de IVA, vea, 4.5, 4.8. Perfecto, listo. ¿Qué es lo que tenemos entonces ahora? Y es, ¿quiénes están obligados a declarar? Ya sabemos que todas las personas nacionales o extranjeras tienen una obligación con el fisco. Su obligación con el fisco nace de acuerdo a su condición de residente fiscal y no residente fiscal. El hecho de que usted tenga una responsabilidad frente al impuesto sobre la renta y complementarios, cuando estamos hablando del impuesto sobre la renta, debemos nosotros entender que no todas las personas tienen que declarar, ¿sí? Imagínense ustedes si ahorita con el comunicado de la DIAN que dijo que 7 millones de declarantes ellos esperan recibir. Si con 7 millones se vuelven locos, imagínense ahora con 25, 30, 35 millones, o sea, con el doble. No alcanzan, no tienen el recurso administrativo. Yo le digo a la gente, vea, son 7 millones de declaraciones que la DIAN va a recibir. Sí, ellos están utilizando ahorita inteligencia artificial, que parece más inteligencia de confusión porque no la tienen bien calibrada ahorita. O sea, están llegando requerimientos supremamente absurdos sobre cruces de información. Sin embargo, fíjese algo muy particular y es que existen unas condiciones para que las personas estén obligadas a declarar. Y también es esto, o sea, esta es la vieja confiable, ¿cierto? Esta es para que la gente que quiere generar likes y todas las cosas, ¿no? Estás obligado a declarar renta. Recuerda que tus ingresos tuvieron que haber sido superiores a 1.400 UVs. No saben nada más, ¿cierto? Esa gente que le gusta y le gusta y le gusta hablar y mirar a ver qué pueden inventar, ¿sí? Empiezan con eso, ¿sí? Estás obligado a declarar, ¿sí? Recuerden, porque es que ahorita utilizan todo, siempre es así, nunca he podido saber por qué no se ponen acá el micrófono, porque todos son, ¿se acuerdan? Sí, y están obligados a declarar. Entonces recuerda que tu patrimonio debe superar las 4.500 VTs. No, un tico. Existe una cosa que es muy importante y es la información, pero si vamos a dar información, es información completa, ¿listo? El artículo 591 del Estatuto Tributario establece que están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, que es la ganancia ocasional, por el respectivo año grabable todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto. Artículo 9, artículo 10, ¿cierto? Con excepción de quienes no cumplan con los topes establecidos para declarar renta. Y es cuando empezamos. El artículo 591, 592, 593, 594 nos empiezan a dar las herramientas para poder entender en qué momento nosotros debemos declarar impuestos sobre las ventas, ¿sí? Eso, impuestos sobre la renta, ¿sí? Entonces dice los contribuyentes, personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas. Leonardo, si soy responsable del impuesto sobre las ventas como persona natural, ¿estoy obligado a declarar? Sí, porque la norma lo dice. Si usted no es responsable del impuesto sobre las ventas y llega a tener
el tope o a superar el tope de lo que estamos viendo a continuación, usted tiene que declarar. Dice, usted está obligado a declarar si sus ingresos son superiores a las 1.400 V3, o sea, 69.719.000. Claramente, como estamos hablando del año 2025, 1.400 VTs son, efectivamente, me falta un 9, ¿cierto? 1.400 por 69.719. Ay, no le digo. 1.400 por 49. Los 69.719.000 pesos le daría a usted por declarar. Es patrimonio bruto superior a las 4.500 VTs, compras superiores, consumos con tarjeta de crédito superiores y el cagadón, ¿cierto? Porque, o sea, discúlpenme la expresión, el cagadón de las consignaciones bancarias. ¿Cuántas personas en Colombia se podría decir que están obligadas a declarar por culpa de las consignaciones bancarias? Yo creería, o sea, yo les voy a ser muy Bastante, sincero. profe. ¿Ah? Señora Bastante, Elfin, profe. muchas. Yo tengo que ser muy sincero y a mí es que estas declaraciones a mí no me gusta hacerlas, porque son personas que realmente, digamos, cayeron en un error, ¿sí? De prestar la cuenta, de estarse pasando dinero de un lado para otro, que es que yo tengo Nequi, pero para pagar el arriendo pues me sirve DaviPlata, y yo prefiero pasármelo de Nequi a DaviPlata porque Nequi vive caído, ¿cierto? Pero es que a mí me pagan por Nequi porque donde yo trabajo, donde yo presto servicios, pues tienen Bancolombia, y de Bancolombia Nequi es más rápido, ¿sí? Y empiezan todas esas cosas a tenerlas así, y la gente es que a mí no me gusta cargar efectivo, entonces a mí me pagan a mi cuenta y yo me traslado a mi cuenta Nequi o a mi cuenta de Plata, y es que cuando hacemos la vaquita del almuerzo mensual con la familia, pues yo reúno lo de todos en mi cuenta Nequi, en mi cuenta de Plata, en mi cuenta de ahorros, en mi llave breve, etcétera, 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 y esas cosas se empiezan a contar, ¿no? Entonces que yo me paso de Nequi a Bancolombia, Bancolombia a Biplata, Biplata a Vivienda, Vivienda a Banco Caja Social, Caja Social, y todas esas cosas se empiezan a contar como si fueran consignaciones. A mí personalmente no me gusta hacerlas, pues cuando me salen, pues igual nunca le digo que no a un trabajo, pero normalmente no me gusta hacerlas es precisamente por eso, porque la persona obviamente, digamos, ay, ay, por favor, no sé qué, que es que fueron muchos movimientos bancarios, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces dicen mentiras, ¿sí? Afortunadamente, pues obviamente uno les hace firmar o un correo bajo la gravedad de juramento que están diciendo toda la verdad frente a lo que son las transacciones, porque pues imagínense uno como contador ponerse a ver los extractos de cada uno de los 12 meses para saber si la plata sí es de él, si, pues uno simplemente ve lo que son los movimientos bancarios, transacciones, consignaciones, ingresos, créditos, toda la cosa. Y si usted se va a poner a revisar cada una de esas, ahí sí cobre 500.000 pesos porque le toca revisar cada uno de los extractos, pero normalmente eso no se hace, ¿sí? Y son rentas en donde a la final declaran pero no pagan. Entonces uno dice, esta cosa sí, son muy complicadas, pero las consignaciones bancarias es un problema por eso, ¿cierto? Al igual que las tarjetas de crédito, ¿sí? Fíjense, esto es un caso de la vida real y era una persona que ella tenía su crédito Codensa, ¿sí? ¿Saben lo que es crédito Codensa para los que están en Bogotá? De pronto eso exista en otras ciudades muy parecido y es la empresa que provee de energía a las viviendas en Bogotá, ¿cierto? Que es ahorita en el Codensa. Ellos, eso creo que pasa incluso con Bantil, el proveedor de gas. No sé si eso pasa en otras ciudades. Aquí en Bogotá, por alguna razón, se asociaron con unas financieras y generan o prestan tarjetas de crédito para que dentro del recibo de la luz venga lo que es el extracto y se pague el crédito. ¿Pasa lo mismo así en otras ciudades? ¿Ustedes que están en otras ciudades diferentes a Bogotá? ¿Sí pasa eso o no? Profe, pues aquí en Medellín no. Aquí todo es unificado por EPM y EPM se encarga tanto del gas, la energía y el acueducto. Pero no financian, ¿cierto que no? Sí realizan financiamientos por EPM,
Por ejemplo, pero yo financié la certificación del gas y me llegan las cuotas en la en el recibo, ¿cierto? factura. Eso Sí, es algo muy parecido. Yo tengo aquí uno del gas. Yo no tengo eso. A mí no me gusta eso, ¿sí? Eso es. Pero, por ejemplo, digamos, en el tema del gas, viene una cosa que dice, es que no alcanza a ver, dice, tu cupo preaprobado es de tanto, y es para que le den a uno una tarjeta de crédito y uno se empiece, digamos, a, a endeudar, es a gastar, ¿cierto? Porque pues, ese es el propósito. Entonces resulta que yo conocí un caso que me llegó a mí, y era que la persona tenía un salario 3.500.000, 4 millones, muy juicioso con las consignaciones, ¿sí? El hombre solamente tenía una cuenta, su cuenta de nómina, era muy proporcional, o sea, póngale usted que el salario eran 45 millones al año, movimientos bancarios por 5 millones, por 50 millones, uno ve, o sea, una diferencia muy, muy pequeña, pero resulta que en los consumos tenía consumos de tarjeta de crédito de 100 millones de pesos. Y yo, pues, le toca declarar por consumos. No, no, pero es que yo no he gastado todo eso. Le dije, vea, a usted le está apareciendo aquí en la exógena que sus consumos con tarjeta de crédito fueron de 100 millones. No, 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 eso debe estar mal, don Leonardo, ayúdeme ahí, porque es que yo no tengo la obligación de declarar, yo soy muy juicioso con eso. Lo que pasa es que le había llegado la invitación, ¿no? En la día en que le llega como 20 días antes, a usted le toca declarar por movimientos, ta, ta, ta. Y entonces él decía, no, pero es que es imposible. Y le dije, bueno, cuénteme la historia de su tarjeta de crédito. No, es que yo solamente tengo una tarjeta de crédito que es la Codensa. Y yo, cuéntame la historia. Dijo, no, pues es que imagínense que mi hermano, mi primo, mi tía, mi mamá me piden prestada la tarjeta que para comprar, que para que les den un descuento, y ellos en 2, 3 meses me terminan pagando la deuda. Dile, ese es el chistecito de que usted está prestando su tarjeta de crédito para que otros compren, ¿cierto? Es como por ejemplo la tarjeta de Falabella, que viene con descuentos. Hay gente que dice, ¿usted tiene la tarjeta de Falabella? Uy, hermano, este descuento, présteme la tarjeta para ganarme ese descuento y yo le pago una sola cuota de eso. Pues claro, es que la tarjeta, un producto puede costar 500.000 pesos y con la tarjeta de Falabella cuesta 450.000. Entonces son 50.000 pesos que se está ahorrando. Y usted tiene los 450. Y hoy le pide el favor al que tiene la tarjeta Falabella, présteme la tarjeta Falabella, hermano. Pero si le pago ya los 450 para el descuentico. Y esos chistecitos de prestar la cuenta de crédito terminan siendo claramente unos consumos de tarjeta de crédito a su nombre y es cuando empieza todo el tema de le toca declarar impuestos sobre la renta. ¿Listo? Una cosa, piensa si yo la tengo acá. Yo no me acuerdo si es uno que se encuentra por acá. Esa es captura. No, no lo tengo acá. Bueno, por favor tengan mucho cuidado con la generación de la IA, ¿sí? Voy a ver si yo tengo esto por acá. Se la alcanzan a ver. Pucha, yo lo tengo acá. O sea, tengan mucho cuidado con la IA. ¿Por qué? Les voy a mostrar acá. Yo no sé si alcanzarán a ver ahí. No, no alcanzan a ver ahí, ¿cierto? ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Alcanzan a ver ahí o no? No, ¿en La serio letra no? que no. dicen debes. No, abajo. Es que esto fue de una persona que decía, presto asesoría en rentas y parece ser que hizo el tema ¿con qué? Con IA. Y dice, vea, dice, VT 2025, 51.233. ¿De dónde sacó la VT? No tengo ni idea. Si superaste tu patrimonio bruto a las 211.792 VTs, estás obligado a declarar, o sea, a partir de los 10.952 millones. Ingresos por 72 millones de pesos, compras, consumos y consignaciones por 72 millones de pesos. O sea, no sé de dónde sacó, es que no me alcanzan a ver acá, pero eso es muy sencillo, vea. Vamos a hacer una cosa, acá. Para los que están en el grupo, miren lo que les acabo de compartir. Entonces,
sea, es importante utilizar la IA. O sea, si están viendo ahorita el grupo en WhatsApp, pero quiero que vean, por favor, el error tan grande que hizo este profesional. Obviamente, pues le corto el nombre y todas esas cosas, porque pues tampoco voy hasta allá, tampoco soy una persona que expone públicamente a la persona, pero sí el error, ¿cierto? Y quiero que vean, por ejemplo, digamos, con el tema de las suelas. O sea, ¿sí están viendo ahí o no? Y dice fuente día en Sí, resolución señor. Ya lo estaba 188. mirando acá en el grupo. Me dice un amigo que me compartió la imagen, me dijo, hermano, esa VT ¿de dónde salió? Y le dije, debe ser la declaración de renta para los 4.000 más ricos de Colombia, como decía Gustavo Petro, porque es que igual, fíjense el patrimonio, usted está obligado a declarar con un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos. Ahí están los 4.000 más ricos del país. Entonces, cuando estemos haciendo este tipo, ¿cierto? De información, obviamente, para ofrecer nuestros servicios, está bien que utilicen IA. O sea, yo lo estoy diciendo, no la utilicen. O sea, si la van a utilizar, por lo menos tengan la delicadeza de revisar qué es lo que están haciendo, ¿sí? O por lo menos de revisar qué fue lo que hizo la inteligencia artificial para que ustedes puedan estar en la libertad de distribuir esa información. Pero bien, fíjense por lo menos, o sea, y la persona dice, deja tu declaración en manos de expertos. Pues claramente usted no es la experta, porque si no fue capaz de revisar una sola hojita de que los valores estuvieran bien, no creo que vaya a tener la capacidad para realizar una declaración de renta. Entonces, ojo con eso, porque eso es la percepción. Fuera que se hubiera equivocado en un número, no, pues eran 69.719.000 y puso 69.791.000. Ah, se equivocó trocó un número. Pero no me venga a mí que la VT 52.333, esa cosa de dónde salió. Debe ser entre la transición del 25 y 26, porque si el año pasado era 49, esta 52, 51 debe estar como en esa transición. Ella está como entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, ¿cierto? Está como en un limbo, no sabe cuál es la VT, entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿listo? En el sentido de lo que son los ingresos brutos superiores a las 1.400 VTs, vamos a irnos a algo que nos dice a nosotros el artículo 593. Y es que el artículo 593, por allá al final en un parágrafo, nos dice lo siguiente, dice, dentro de los ingresos que sirven de base para efectuar el cómputo de los ingresos, no deben incluirse los correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los provenientes de loterías, rifas, apuestas o similares, tanto para los asalariados no obligados a declarar como para las personas naturales y sucesiones ilíquidas. Y fíjense que es que el artículo 593 se respalda de este artículo del DUT 161327, donde nos dice, vea, lo que dice el artículo 593, si bien aplica para los no asalariados, perdón, para los asalariados no obligados a declarar, esto se extiende para las personas naturales que no son asalariadas, en donde cuando se habla del cómputo de las 1.400 VTs para los ingresos, no se suman las ventas o los ingresos por enajenación de activos fijos, ni los correspondientes a loterías, rifas, apuestas o similares. ¿El problema cuál es? El cagadón de las consignaciones. Porque usted puede haber vendido su activo fijo, pero si bancarizó, esa bancarización es una consignación. Le toca declarar renta. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué pasa si usted vendió y la venta fue en efectivo? Ah, no se bancarizó, no hace parte de las consignaciones y este ingreso de la venta de lo que es el activo fijo, vendió la moto, vendió la patineta eléctrica, vendió su Play, ¿cierto? Vendió su celular, que hoy en día cuando cambian de gama, los celulares siguen teniendo muy buen mercado, ¿cierto? Los celulares de segunda. Eso se ganó la lotería una patica, un chance de 6 millones, se lo dieron en efectivo. Ese tipo
de que ese tipo de ingresos no se suman a esas 1.400 VTs. Entonces, fíjense algo muy curioso y es, ojo con esto, solamente en el cómputo de los ingresos, ¿sí? En el cómputo de los ingresos. Bueno, alguien por ahí decía que esto era una norma muy, muy gris, porque no era ni oscura ni blanca, que tocaba tener mucho cuidado. Y le dije, pero cuidado, ¿por qué? No, es que el artículo 593 habla de los asalariados, pero pues nunca hace una extensión a lo que son las otras personas que no son asalariadas. Y yo, Dios mío, pero usted, ¿por qué no lee? Vea, acá les voy a mostrar. Este es el DUT. Este DUT, ¿cierto? El decreto único tributario en el artículo 161327. Ay, no, es este. 16, 1612, 16113, perdón. 1613, 161, 27. 27. Es que es un poquito larguito, 27. ¿no? Qué cosita, vea. Acá. Ellos hablan de los asalariados, las condiciones para claramente, digamos, ser declarante de renta. Entonces, el artículo es contribuyentes que no están obligados a presentar la declaración. Están los asalariados en el numeral 1 y están las personas naturales y sucesiones jurídicas que no son responsables de IVA, teniendo en cuenta que pues estos son los que provienen de una renta, de un contrato laboral o legal y reglamentario, y pues acá están los independientes, los que prestan servicios, rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria, y ellos hablan de del patrimonio, los ingresos, consumos, compras y las consignaciones bancarias, al igual que acá, ¿no? Patrimonio, ingresos, consumos, compras y lo que son las consignaciones bancarias. Pero resulta que por acá, abajito, ellos dicen, oiga, para efectos de establecer la cuantía de los ingresos brutos a que hacen referencia en los numerales 1, 2 y 2.2, ¿cuáles son? 1, 2, ingresos para los asalariados, y 2.2, ingresos para las demás personas no asalariadas. Dice entonces lo siguiente: no deben incluirse los correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los provenientes de loterías, rifas o apuestas similares, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 593 del Estatuto Tributario. Ah, bueno, listo. ¿De conformidad con qué? Con el tema del cómputo de las 1.400 VTs. Entonces, fíjense que acá el decreto ya me está diciendo a mí que son estas dos personas las que no deben computar o no deben tener en cuenta eso. Entonces, si yo en el año 2025 obtuve salarios por 45 millones, honorarios por 12 millones, venta de moto por 7.5 millones, premio baloto de 22 millones, tuvo ingresos por 86,5 millones. Teniendo en cuenta el tope, ¿cierto? De las 1.400 VTs, esta persona debería declarar renta, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Que la venta de la moto, así como el premio baloto, no hacen parte del cómputo de esas 1.400 VTs. O sea que solamente tuvo 45 millones más 12 millones, o sea, 57 millones. 57 millones es inferior a los 69 millones de pesos que se encuentran como umbral de las 1.400 VTs. O sea que esta persona no debería estar obligada a declarar, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque resulta que sus ingresos están por debajo de las 1.400 VTs. ¿El problema cuál es? ¿Cuál es el problema? Que los haya bancarizado, ¿cierto? El problema es la cagadita de las consignaciones. ¿Por qué? Si los contribuyentes, personas naturales y jurídicas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas, que en el respectivo año periodo grabable hayan obtenido las famosas consignaciones superiores a 1.400 VTs. Pues claro, o sea, si usted bancariza lo que es la venta de la moto, si bancariza el premio al loto de los 22 millones de pesos, pues ahí se le va a tocar declarar renta. ¿Por qué?
por consignaciones, porque por ingresos no clasifica, pero por consignaciones clasifica perfectamente para llegar al punto de que de tener que declarar el impuesto sobre la renta, ¿cierto? Ese tema de las consignaciones es muy particular. Y eso es otra crítica, es que Dios mío, es que uno ve a veces, a mí me toca ponerme a jugar cosas de mentales en el celular, porque es que uno ve unos reels que uno dice, Dios mío, porque la gente es tan tonta, hola. No, mentira, es por molestar. Pero ¿por qué la gente es así? Y es que hacen unas cosas de que, ay, que me puse a prestarle la cuenta bancaria a no sé quién y ahora me toca pagar más impuesto. ¿Quién le dijo a usted que tenía que pagar más impuesto, parce? O sea, ¿por qué no hacen las cosas bien? ¿Sí? Yo sé que quieren hacer un chiste, hagan chistes con otras cosas, no con esto que es tan importante, o sea, o por lo menos para mí es muy importante. ¿Sí? Y es que fíjese aquí una cosa y es el único artículo, o sea, hay dos artículos, bueno, aquí yo se me equivoqué, disculpen. Hay dos artículos que hablan de consignaciones bancarias en el estatuto tributario. Dos. Hay dos artículos. El primero, se utilizan las consignaciones bancarias para determinar una sanción por omisión. Ah, entonces no me están hablando de ingresos, ¿cierto que no? Sin embargo, el artículo 755-3 sí habla de los ingresos para las consignaciones bancarias. ¡Oh! No, tampoco, falso. Les estoy diciendo mentiras. El artículo 755-3 dice lo siguiente. Cuando exista indicio grave, o sea, cuando exista una avanzada investigación o fiscalización por parte de la DIAN, cuando exista un indicio grave de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro que figuren a nombre de terceros pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dicha cuenta durante el periodo gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente al 50% del valor total de las consignaciones, independientemente de que figuren o no en la contabilidad o no correspondan a las registradas en ella. Entonces, esta presunción admite prueba contraria. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay dos individuos, el que presta la cuenta y quien pide prestada la cuenta. Según con la lectura que les acabo de hacer, ¿quién es el implicado y tras de quién va la DIAN? ¿De quien presta la cuenta o de quien pidió prestada la cuenta? ¿De quién presta la cuenta, profesor? ¿De que quién? ¿De quién la presta? De quien presta la cuenta. Dice Betsaida. ¿Betsaida o fue el fila que habló? Perdón. Sí, Betsaida. Betsaida. O sea, el problema es para el que presta la cuenta, según este artículo, ¿cierto? ¿Quién dice lo contrario? ¿Es de quien presta la cuenta o de quien prestó la cuenta? ¿Para quién es el problema? Es que, profesor, oye como igual, ¿de quién la presta o de quién la prestó? No, o sea, O ¿quién sea, el que presta la supera los cuenta topes de o la quien consignación. pide prestada la... O sea, si yo le digo a usted, Betsaida, Bien. présteme la cuenta que me van a consignar una plata ahí, ¿eso qué significa? Usted la está pidiendo prestada. Ah, entonces el problema es para quien presta la cuenta o para quien pide prestada la cuenta. ¿Para quién la presta? Profe, Vamos yo lo otra veo vez. como ambos. Vamos otra vez. Entonces, fíjense lo que es la lectura, pues es que el tema acá es de la lectura sistemática del estatuto tributario. Este artículo que yo les estoy mostrando dice, cuando exista un indicio grave
de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro que figuren a nombre de terceros. Valores consignados que figuran a nombre de terceros o de cuentas de nombre de terceros, ¿qué significa? ¿Es el que pide la cuenta prestada o quien prestó la cuenta? Quien prestó la cuenta, ¿cierto? Entonces resulta que hay una persona, ¿sí? Que aquí y aquí hay otra persona. Entonces, resulta que esta persona, vea, desde que se le ve la cara como de malo, ¿cierto? Y dice, venga, señor A, se llama señor A y este es el señor B. Entonces, el señor B tiene unas ventas de una mercancía y resulta que él no quiere que se las consignen en su cuenta bancaria porque resulta que si se la consignan acá son ingresos y posiblemente se vuelva responsable de IVA. Entonces le dice al señor A, señora, ¿me hace un favor? Me presta su cuenta para que me reciba una platica ahí de una gente que me va a pagar. Que tengo bloqueada la cuenta. Dijo mentiras. Y el señor A muy amablemente dice, sí, claro, que esta plata empieza a entrar. Entonces, toda esta plata que está acá empieza a entrar a la cuenta de acá. Obviamente, en temas de renta, ¿cierto? En declaración, pues esto le cuenta a él, pero no significa que sea ingreso. Si usted tiene, o sea, Besaida, si usted tiene 50 millones de pesos de ingresos de su salario al año, pero tiene consignaciones por 100 millones de pesos, ¿usted declara 100 millones de pesos en ingresos? No, señor. ¿Por qué? ¿Porque no supera el tope? No, porque no Supe- son ingresos, porque usted tiene que mostrar la realidad de sus ingresos. Si sus ingresos son de 50 millones de pesos por salario y tiene consignaciones por 100 millones de pesos, ¿cuál es su ingreso real en el año? Los 50 millones de pesos, profe. Los 50 millones, ¿cierto? Que tuve movimientos de 10 millones, de 100 millones de pesos es otra cosa distinta y por eso es que se maneja eso, porque esto se llama una pesca en río revuelto, se le llama. Entonces resulta que este señor tuvo todas esas consignaciones. La DIAN empieza con un indicio, ¿cierto? Señora, es que usted tuvo 50 millones de pesos, ¿cierto? En ingresos, pero resulta que sus consignaciones son de 100 millones. Y tras una revisión exhaustiva de movimientos bancarios, nos dimos cuenta que usted nos estuvo pasando plata. Esta diferencia viene de consignaciones de terceros que logramos identificar. Sustente por qué esas consignaciones. ¿Qué dice el señor A? ¿Es que si son ingresos míos o qué es lo que dice el señor A? ¿Qué dice el señor A? Que le prestó la cuenta. Yo le presté la cuenta. Ah, entonces, cuando exista un indicio grave, ¿usted por qué prestó la cuenta? De valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro que figuren a nombre de terceros, el señor A, pertenecen a ingresos originados en operaciones por el contribuyente, el señor B. Se presumirá legalmente que estas consignaciones, estos 50 millones de pesos, es renta líquida agravable para B. Entonces, ¿para quién es el problema? ¿Para el que prestó la cuenta o para el que pide la cuenta prestada, Besaida? Ay, profe, qué pena. Espéreme que me ocupé y no lo escuché en lo último. ¿Quién ayuda a Besaida? ¿De quién es el problema? Para el que prestó la cuenta, profe. Otra vez, ¿para quién es el pide problema? Para quien pide la cuenta prestada. Para quien pide la cuenta prestada, Marcela, muy bien. El problema es para el que pidió la cuenta prestada, no para el que la presta. El problema que tiene el que la presta es que le toca declarar, pero él va a mostrar la realidad de sus ingresos, ¿cierto? Cuando la DIAN le diga, venga, es que usted tuvo movimientos por eso, ¿cierto? Pero pues no cuadran los traslados entre cuentas. ¿Qué pasó ahí? Le van a preguntar. Usted va a decir, no, es que yo le presté la cuenta a Pepito Pérez. Y viene, obviamente, entonces van y lo investigan a él. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué pasó? Entonces, el señor A resulta que él ya no tiene problemas con el fisco, porque él ya dijo, no, mis ingresos son de 50 millones y la diferencia le pertenecen al señor B.
Entonces la DIAN viene y dice, vea, ¿qué pasó con estos ingresos? Ah, no, qué pena con usted. Estos 50 millones de pesos son renta líquida gravable. Renta líquida gravable. Entonces dice, no, 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 pero un momento, o sea, lo que pasa es que yo sí tuve un problema, ya cambió la versión. Es que ya yo tuve un problema y estos ingresos están en mi contabilidad, usted lo podrá verificar, y me tocó pedir prestada esta cuenta porque a mí se me bloqueó la cuenta en su momento y la gente me tenía que pagar. Y no me querían pagar en efectivo porque por el tema de bancarización para ellos necesitaban pagar en una cuenta. Entonces yo le pedí el favor a esta persona que me recibiera y pedí la autorización acá a mis clientes de que me pagaran acá para que obviamente existiera la trazabilidad del dinero. Pero yo los declaré, yo los tengo contabilizados y los declaré. Ah, bueno, listo. No hay absolutamente nada. Cosa contraria es, no sabe cómo justificar. Nada que hacer. Ingresos. Renta líquida agravable. Lo siento. Ese es el indicio. Muéstrame de prueba contrario que eso no es así. No, antes usted pone a hacer cuentas y no, antes son más ingresos, me sirve ese 50% de renta líquida agravable. Bueno, listo. Es pague renta líquida agravable sobre el 50% del valor de esas consignaciones. ¿Listo? Entonces, volvemos al tema. Ya ustedes pueden decir, dejen de estar haciendo videos tan tontos porque el que presta la cuenta no tiene que pagar más impuesto. Artículo 755, regla 3. Tenemos que leer de una forma muy, muy detallada, muy minuciosa, qué es lo que nos está queriendo decir el artículo. Y eso es lo que nos están diciendo. Ya. El señor A está acá, ¿cierto? El señor A está acá y el señor B está acá. Entonces, ¿el problema para quién es? Para quien pide la cuenta prestada, no para quien la prestó. El que la prestó, pues sí le Profe, toca declarar. Señora. eso, el que prestó la cuenta y supera el tope, le Pues le toca toca declarar declarar, pues, esas consignaciones. por eso la cagadita de las consignaciones, ¿sí? La norma debería decir, consignaciones bancarias que correspondan a ingresos que se encuentren susceptibles de incrementar el patrimonio neto del contribuyente, ¿sí? Los préstamos son consignaciones, pero los préstamos no incrementan el patrimonio del contribuyente. Lo neutralizan, a veces incluso hasta lo disminuyen. Usted pide un préstamo y el préstamo se lo gasta en un viaje. ¿Con qué quedó? ¿Con un activo? No, quedó fue con un pasivo. Antes está ayudando a disminuir. Pero entonces el préstamo recae en dos conceptos. Una, consignaciones bancarias, porque el banco desembolsa el crédito de libre inversión en la cuenta, ¿cierto? ¿Y cuál es el segundo concepto si se lo gasta en un viaje? ¿Mm? ¿Cuál es? ¿Cuál sería el segundo concepto por el cual recae ese préstamo? ¿Cuál es? Compras, consumos, ¿cierto? Entonces ahí también está directamente eso. Respecto a las consignaciones bancarias, supongamos que Leonidas le pide el favor a Leonor que le preste su cuenta bancaria para recibir una platica y unas ventas. Es para no convertirse en responsable de IVAs, que tranquila, que eso no pasa nada. No, si pasa algo, ¿qué pasa? Pues obviamente, digamos, está sujeto al tema de que quien pidió la plata prestada, pues tendrá que justificar, la cuenta prestada, si lo llegan a pillar, tendrá que justificar y obviamente la otra persona tendrá que estar declarando renta si llega a superar el tope de las 1.400 VTs. Esto, pues ahora digamos, para poder entender que efectivamente llega al punto de que tiene que declarar, pero no tiene que pagar, porque si su salario es de 50 millones de pesos, no tiene que pagar impuestos. 50 millones de pesos no le da para pagar impuestos. De hecho, o sea, hasta los 65, 70 millones de pesos no le da pagar impuestos si son rentas laborales. ¿Listo? No le da, le toca presentar, pero no le da para pagar impuestos. No le da. Entonces, debemos tener cuidado con ese tipo de información, porque entonces la gente uy, es que me consignaron plata y no es mía, me toca pagar más impuestos. ¿Quién le dijo que te toca pagar más impuestos, hermano? Debe estar viendo los TikToks, ahí póngase más bien a trabajar. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Debemos tener
muy bien el concepto. Artículo 755, raya 3 del Estatuto Tributario. Consignación, renta presuntiva por consignaciones bancarias. Ya, eso es así. ¿Listo? Dice que las personas del exterior no estarán obligados a declarar el impuesto a quienes se les realice retención en la fuente respecto a los artículos consagrados del 407 al 411 que habla de pagos al exterior, sin importar el tope de patrimonio bruto y si no tuvieron ingresos de fuente extranjera, pero poseen patrimonio bruto superiores a las 4.500 VTs, tampoco estarán obligados a presentar la declaración. ¿Esto qué significa? Personas que se encuentran en el exterior, extranjeros, ¿cierto? Y es la obligación a determinar lo que es su responsabilidad de declarar en Colombia. Resulta una cosa y es que, como ustedes bien saben, la retención en la fuente es la forma de suplir el pago del impuesto vía retención de las personas que se encuentran en el exterior frente a sus ingresos de fuente nacional. Las personas que se encuentran en el exterior pueden generar ingresos de fuente nacional, sobre todo cuando prestan servicios desde el exterior hacia Colombia para saber si obviamente, digamos, se encuentran ahí. Ustedes saben que los servicios que se prestan desde el exterior hacia Colombia se consideran de fuente nacional. Artículo 24 del Estatuto Tributario. Todos los ingresos que se presten en el exterior y se consuman en Colombia se entienden ingresos de fuente nacional. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa acá? Pasa algo y es que a estas personas debemos hacerle algún tipo o un tipo de retención especial por pagos al exterior, los consagrados en el 407 al 411. Pero entonces le preguntaron a la DIAN, venga, señores DIAN, resulta que si yo soy un extranjero que presta servicios desde el exterior o soy un colombiano que presta servicios desde el exterior, y resulta que me están haciendo unas retenciones conforme al artículo 407, 411, yo debería declarar renta ya. Y la DIAN dijo lo siguiente, dice, este es un concepto del 2021, ya tiene 5 añitos. El 25 de agosto cumple 5 añitos. Ellos dijeron, vean, en este concepto 77, interno 370, eso sí, interno 370, en donde se ratifica en el 2025 lo que se dijo en el 2021, dijo así, preguntaron, una persona del exterior que tiene patrimonio en Colombia y presta servicios desde el exterior hacia Colombia y le realizan retención en la fuente conforme al- a los artículos 407 y 411 está obligado a declarar. Entonces todo el mundo decía, pues si supera el patrimonio de las 4.500 VT, sí. Si supera el monto de las 1.400 VT, sí, pero si no supera el monto de las 1.400 VT, no. Y resulta que todos estaban equivocados. Fíjense lo siguiente. La DIAN dijo, así las cosas, las personas naturales no residentes en el territorio nacional no serán responsables de presentar la declaración de renta en los siguientes casos. 3 casos. 3. Así, si hago así, entonces soy un infiltrado, pero si hago así es porque soy... ¿Sí? ¿Se han visto la película? ¿Verdad? Así, 3. Una, poseer patrimonio y haber obtenido en el respectivo año grabable ingresos en el país sobre los cuales se haya practicado retención en la fuente según los conceptos previstos en los artículos 407 al 411. Ojo, vuelvo y repito, no se me vayan a distraer. Las personas naturales no residentes fiscales en el territorio nacional no serán responsables, ojo, no serán responsables de presentar la declaración de renta en los siguientes casos. 1. Poseer patrimonio en Colombia y haber obtenido ingresos de los cuales les practicaron retención en la fuente conforme a los artículos 407 al 411, que es la del 20%, ¿sí? Por rentas de trabajo, software, explotación, todas esas cosas, ¿se acuerdan? 2.
poseer patrimonio en Colombia sin importar el monto y no haber obtenido ingresos. Ah, entonces el no residente fiscal puede tener posesiones en Colombia, pero si no produce ingresos no declara. Así tenga una casa de 1.000 millones. No declara porque no está obteniendo ingresos. Ah, ok. No poseer patrimonio en el país normal y haber obtenido en el respectivo año gravable ingresos en el país a los cuales se les haya practicado retención en la fuente conforme a los artículos 407 al 411 del Estatuto Tributario. ¿Escucharon bien, cierto? ¿Escuchamos bien? Sí, profe. Si una persona no residente en el territorio nacional tiene un apartamento de 125 millones de pesos y tiene 12 ETs, cada uno de 50 millones de pesos, genera rendimientos financieros y le practican una retención del 4% por los rendimientos financieros, que solamente fueron unos ingresos de 12 millones de pesos, ¿estaría obligado a declarar renta acá, en Colombia? No, No, profe. profesor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Profe, porque no supera el Pues tope. sí, Espere, Marcela, a ver, cuénteme. profe, parece que le entendí que él no poseía patrimonio. No, tiene un Pero, patrimonio, tiene un apartamento de 125 millones de pesos en Colombia y 12 ETs de 50 millones cada uno. Le rindieron rendimientos financieros y le hicieron una retención de la fuente del 4%. ¿Está obligado a declarar o no? sí, profe, porque Porque, posee patrimonio y le ajá, aplicaron otra vez retención en Marcela la que se está fuente, entrecortando. pues posee patrimonio y a la vez le practicaron retención, pues según el concepto 77 en el numeral 1. Entonces, fíjese que Marcela tiene la idea, pero no la noto convencida. A ver. O Para sea, lo que los pasa no es que, residentes, ojo con eso, para los no residentes, resulta que el tema de los topes no funciona. ¿Por qué? Porque resulta que para ellos su obligación de no declarar recae sobre la retención de la fuente que le practiquen. Si sobre los rendimientos financieros le practican los porcentajes que se establecen en los artículos 407 al 411, no va a estar obligado a declarar. ¿Por qué? Porque su retención ya cumple la obligación de la renta, que son tarifas por pagos al exterior. Tarifas especiales, la del 20%, la del 15%. Si a mí, como no residente, llego a generar ingresos de fuente nacional, en este caso los rendimientos financieros, y no me practican retención en la fuente, conforme a los artículos 407 al 411, estoy en la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Bajo qué? Bajo la figura de no residente fiscal. Y es que la DIAN lo dijo, la DIAN dijo, no vamos a tener en cuenta lo que son los ingresos y el patrimonio para los no residentes, porque resulta que para ellos se va a cumplir una condición y es la retención en la fuente. Tres conceptos. Si usted posee patrimonio en Colombia, sin importar el monto, y obtiene ingresos de fuente nacional de los cuales le practican los conceptos de retención en la fuente de pagos al exterior, pues no está obligado a declarar. Si posee patrimonio y no tiene ingresos, no declara. Si no posee patrimonio y a los ingresos le practicaron retención en la fuente por pagos al exterior, no declara. Pero si posee patrimonio y a sus ingresos le hacen una retención que no corresponde a los pagos al exterior, le toca declarar.
porque resulta que sus ingresos no están pagando el impuesto correspondiente establecido por pagos al exterior. Y como no corresponde a lo que es esa retención que reemplaza la declaración, le toca declarar. ¿Bajo qué? Bajo la figura de no residente fiscal en un formulario 110, pagar el 35% de sus ingresos, depurarse costos y gastos, y sobre una renta líquida agradable pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, fíjense algo muy particular, y es que los no residentes fiscales, ellos no les tenemos en cuenta los montos. Entonces, cuando preguntas de sí o no, ¿cierto? Entonces, para los no residentes fiscales se manejan los mismos topes de ingresos, patrimonio, compras, consumos y consignaciones bancarias que le contemplan a los residentes fiscales. No, a ellos no les aplica eso, a ellos les aplica es la determinación de la retención en la fuente. ¿Cómo la ven? Ah, Muy buena la información, profe, la verdad, muy... esto no lo sabe ChatGPT. No, no, profe, Pregúntele usted a ChatGPT esto y le dice, no, ingresos 1.400 y patrimonio 4.500. Ellos no le dicen esto. Bueno, si yo monto esto en la red, ChatGPT lo va a decir. ¿Sí? GPT. ChatGPT. ¿Mm? Entonces, ojo con eso, porque los no residentes se les aplica esta condición. Entonces, el señor que se fue hace, el nacional que se fue hace mucho tiempo y ya es no residente en el territorio nacional. Entonces, tiene 3 CDTs, cada uno de 50 millones de pesos. Es no residente fiscal. ¿Cierto que sí? Y le hacen sus rendimientos financieros y le practican retenciones en la fuente del 4%. Nada que hacer. Declara renta. ¡Ah! Me llegó requerimiento de la DIAN, Leonardo, y yo no cumplo topes. No, pero es que eres no residente fiscal. Te aplica esta condición. Entonces, lectura obligatoria. Se ponen a buscar. Concepto 77, interno 000370 del 20 de enero de 2025. Lo van a leer. Se lo van a aprender. Y cada vez que vean el error en redes sociales van a decir, dejen de estar publicando tantas bobadas. ¿Cierto, Marcela? Sí, señor. Así toca. Llegamos entonces a una parte que es muy importante y es, ya sabemos cómo tenemos que determinar la residencia fiscal y ya sabemos quiénes son las personas obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Vean, con esto que acabamos de ver, hay personas que no les gustan los no residentes fiscales porque no saben en qué momento tienen que declarar. Entonces hay gente que se dedica solamente a elaborar impuestos sobre la renta para los residentes fiscales y no para los no residentes fiscales. Y yo conozco compañeros, tengo colegas que dicen, uy, no, si es no residente fiscal, hermano, se lo mando a usted para que le haga la renta. Yo no voy a meterme en ese chicharrón. Bueno, está bien. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo es la comisión? Ah, bueno, listo. ¿Cuánto me toca darle comisión? Entonces, es un tema que a veces las personas no se meten con el cuento de los no residentes fiscales. ¿Listo? Vamos con el valor patrimonial de los activos y los pasivos. Entonces, ya sabemos que los residentes fiscales se determinan bajo las condiciones previstas en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Los sujetos obligados a declarar, sabemos que su condición parte de lo que son los residentes fiscales y los no residentes fiscales, donde los residentes fiscales manejan los topes, ¿cierto? Sin embargo, pues los no residentes fiscales se mantienen en el orden, más que todo de el tipo de retención que les van a estar haciendo, que reemplaza la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Listo? Valor patrimonial de los activos y los pasivos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta información? El valor patrimonial es la forma en la cual se muestran los activos y los pasivos en la declaración del impuesto sobre la renta y son valores de referencia para otros impuestos y otras obligaciones,
como lo son el de ganancias ocasionales, claramente, ¿cierto? Que es el complementario, el del impuesto al patrimonio para las personas naturales obligadas a presentar impuesto al patrimonio y una declaración informativa que se llama la declaración de activos en el exterior, teniendo en cuenta que esta es una declaración anticipada que se debe realizar con corte al valor patrimonial de sus activos al 1 de enero de cada año en referencia con el patrimonio del 31 de diciembre del año anterior. Y antes de empezar con los valores patrimoniales de los activos y los pasivos, hago un paréntesis. Alguien me decía, Leonardo, normalmente yo veo que tú sacas de la declaración de renta del año inmediatamente anterior la base ¿para qué? Para presentar la declaración de activos en el exterior. Y normalmente uno creería que lo que pasó el 31 de diciembre sigue siendo lo mismo el 1 de enero. Pero es que fíjese que la norma dice valores patrimoniales de activos que se encuentran en el exterior al 1 de enero. El 1 de enero, hasta qué hora va? ¿Quién me recuerda? El 1 de enero, ¿cuándo se acaba? A las 11:59. Con 59 segundos, ¿cierto? Porque a las 12 ya es el otro día. Me hacían esta pregunta, Leonardo, ¿qué pasa si yo tengo unas inversiones en el exterior, en un portafolio, considerados activos en el exterior? El 31 de diciembre muere, ¿cierto? A 31 de diciembre, 12 de la noche o sea, de hecho, a las 11:59 con 59 está la plata ahí, ¿cierto? Se llega el 1 de enero, pero yo el 1 de enero a las 10 de la mañana le digo a la persona que me maneja las inversiones que esa plata que está allá me haga una transferencia aquí a Colombia, en donde al 1 de enero esa plata ya está en Colombia, tendría la obligación de activos en el exterior. Entonces uno dice, pues, si lo trae todo y se configura todo el mismo día, no estará obligado. Ah, bueno, muchas gracias. Esa era la pregunta. Y fíjense lo curioso que decía, y este man es una persona que tiene una plata afuera de Colombia, ¿cierto? En donde tiene la oportunidad por medio de transferencia automática de pasarse la plata aquí a Colombia y luego otra vez va a ir la mandar al exterior. Y, no sé, y es verdad, porque es que la norma dice al 1 de enero, y a veces uno hace la referencia al 31 de diciembre. Usted el 31 de diciembre puede tener $10.000 en el exterior. Y el 1 de enero puede que ya no lo tenga. Porque puede que traiga la plata acá o pueda que esa plata se desaparezca allá. Y uno, ok. Queda uno a veces con, wow, ¿no? Listo. El patrimonio bruto se dice, de acuerdo con lo que es el artículo 261 del Estatuto Tributario, que está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dineros poseídos por el contribuyente en el último día del año o periodo grabado, o sea, a 31 de diciembre. Entonces, las personas naturales, nacionales, extranjeras que tengan residencia en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes al momento de su muerte que fueran residentes en el país, incluirán los bienes poseídos en el exterior a partir del año grabable en que adquieren la residencia fiscal. Entonces, ya sabemos que los residentes fiscales en Colombia, quienes tienen la calidad de residentes fiscales, tienen que reportar la famosa renta mundial, ingresos nacionales del exterior, patrimonio poseído en Colombia y en el exterior. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa acá? El valor patrimonial es el valor por el cual se debe mostrar el activo y el pasivo en la declaración. Que si bien el valor patrimonial puede ser un costo fiscal en algunos bienes, el costo fiscal no siempre va a ser el valor patrimonial. Y eso es una condición muy especial, sobre todo para el tema de las inversiones medidas a valor razonable, ¿cierto? Que nos trae lo que es el estatuto tributario. Caso especial, los bienes inmuebles.
los bienes inmuebles, su valor patrimonial, resulta que puede ser lo que es su costo fiscal. Y el costo fiscal resulta siendo igual al valor patrimonial. El valor patrimonial resulta que de los bienes inmuebles dice, se debe declarar al mayor valor entre el costo de adquisición o el avalúo catastral. Casualmente el costo fiscal, yo debo declararlo cuando enajeno ese bien al costo, ¿cierto?, de adquisición, el costo declarado en la última declaración o lo que es al avalúo catastral, de acuerdo como yo lo haya estado, digamos, en este caso no tanto declarando, sino digamos como yo lo haya proyectado. Y entonces uno dice, wow, el valor patrimonial en este caso me sirve de costo fiscal al momento de la enajenación en los bienes inmuebles, pero en otro tipo de activos que no sean bienes inmuebles, resulta que el valor, lo que es el valor patrimonial, no siempre es similar o igual al costo fiscal. Y se le empieza a enredar la mente y no, pero ¿cómo así, profe? Tranquilos, cuando ustedes vean cuál es el valor patrimonial de las inversiones en acciones o activos subyacentes medidos a valor razonable, que fluctúan, que cotizan en bolsa y todo lo demás, su costo fiscal es totalmente distinto al valor patrimonial. Y fíjense aquí lo que nos van a hacer otros, lo que se entiende por derechos apreciables en dinero, porque eso es lo que nos dice la norma, o sea, bienes y derechos apreciables en dinero que se encuentran poseídos en Colombia. Dos conceptos: derechos apreciables en dinero y posesión. Son derechos apreciables en dinero los reales y personales, o sea, sobre la cosa y sobre el hecho económico, en cuanto sean susceptibles de ser utilizados en cualquier forma para la obtención de una renta. Todo lo que sea apreciable en dinero es porque tiende a generarse una renta, ya sea una renta activa por la generación de un hecho, de una actividad, o una renta pasiva en relación con algo que no requiere un esfuerzo máximo o un esfuerzo personal para que se pueda generar esa renta. El oficio 107, por allá del año 2021, dice: los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios deben incluir dentro de su patrimonio bruto poseído a 31 de diciembre del respectivo año grabable las acreencias a su favor, ¿cierto? Las cuales pueden comprender créditos laborales, ojo con eso, las vacaciones que me quedan debiendo a mí a 31 de diciembre es un activo patrimonio para la persona. Dice, comprende créditos laborales en el caso de las personas naturales al tratarse de un derecho apreciable en dinero y de los cuales se espera obtener un aprovechamiento económico. Y eso es algo que se está viendo en el reporte de información exógena, que incluso lo están haciendo mal. No están apareciendo los pasivos a nombre de los terceros a quienes estamos reportando. O sea, yo reporté bien y estoy revisando que no está apareciendo esa información. Entonces, toca tener mucho cuidado de la información porque en la exógena no siempre aparece toda la información. Y esto es gravísimo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar acá porque la próxima clase ya vamos a empezar a mirar qué se entiende por posesión de lo que son los activos y vamos a ver cuál es el valor patrimonial de algunos activos que normalmente nosotros encontramos en una declaración de renta. Cuentas de ahorro, bienes inmuebles, vehículos, otros activos muebles, ¿cierto? Inversiones, créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los famosos pasivos. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Nos estaremos viendo el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal y vamos a dejar de grabar. Y por favor,